usted se encuentra en el Centro para la Excelencia Familiar, una comunidad de confesión de fe bautista, donde queremos enseñar la palabra del Señor con fidelidad. Ese es nuestro propósito, para que tengamos familias transformadas que reflejen a Jesús. Tener un lugar para ir es un hogar, tener a alguien a quien amar es una familia, y tener ambas es una bendición. La familia es un regalo hermoso que cada persona posee. Es donde se comparten sentimientos de amor y de paz, porque todos unidos formamos una familia. Hablando acerca de la Navidad, entonces la pregunta que hemos venido haciendo es: ¿celebro Navidad con Cristo, el Hijo de Dios, o celebro una fiesta navideña sin Cristo? ¿Por qué razón? Porque la mayoría hoy en día celebra es una fiesta navideña, pero Cristo no tiene que ver para nada. Lo que es el Señor Jesús se ha cambiado por una cantidad de cosas, que el Papá Noel, que Santa Claus, que las velitas, una cantidad de cosas. Así que casi ya Jesús queda relegado. Hoy vamos a hablar acerca de la Navidad de hoy. Ignora a José, un hombre justo, ajustado por las circunstancias. José, un hombre justo, ajustado por las circunstancias. San Mateo capítulo 1 de la palabra del Señor es la base de nuestra reflexión bíblica. En San Mateo, en el capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Ahora, José es un hombre olvidado en las diferentes fiestas navideñas. Yo he pensado en José como en aquellas películas donde hay los actores principales y hay actores de reparto, o en las novelas donde hay actores principales y actores de ¿qué? De reparto, o sea, aquellos que les entregan un papel, pero un papel menor para realizar, un papel al cual incluso en las películas nadie se acuerda de ellos, ni cómo se llaman. Incluso usted ve cuando termina una película que pasan un montón de nombres, y es así apeñuscados. Primero aparecen los 3 o 4 nombres de los principales, y después un listado ahí como por pasar el relleno. José es un hombre olvidado, mientras que María fue exaltada, incluso con exageración, llegando hasta ponerla como reina inmortal de todo lo creado, cuando el rey inmortal de todo lo creado es Dios. Incluso hasta la colocan como la mamá de Dios, cuando Dios creó a María y creó todo lo que hay. Yo no puedo ser mayor que mi abuelo. Pero también José tuvo que ver en ese acontecimiento, y sin embargo pocos se acuerdan de él. ¿Ustedes saben por qué a los Josés los llaman Pepes? ¿No? A los Josés los llaman Pepes porque en la Iglesia Católica levantó las imágenes de José, colocándolo como patrono del trabajo y de otras cosas, y entonces lo colocan allí, y en la parte de abajo, donde está la estatua, donde está la imagen, le colocan el nombre al santo. Entonces San Cipriano, la Virgen de los Dolores, etcétera. En la imagen que colocaron de José, debajo le colocaron José Pepe, y José Pepe quiere decir, entonces por eso llaman a los Josés Pepes, porque era José Pepe, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, José Pepe, y eso significa padre putativo. Por eso a los José los llaman Pepes. Bueno, aprendió algo hoy que de pronto no sabía. Así que por esa razón a los José los llaman Pepes, porque era padre putativo. Ahora, ¿qué es padre putativo? Padre putativo es el que es considerado por la sociedad como el papá de alguien, aunque no sea su papá biológico. Por ejemplo,
conocía a una señora, hija de un señor, y toda la sociedad la conocía como la hija de Julano. Pero como en la canción de María Teresa y Danilo, ese que tú llamas padre, ese señor no es tu papá. Entonces todo el mundo decía que él era el papá, pero ella era hija de otra persona. Sin embargo, la sociedad la tenía como ¿qué? Como hija de Julano, e incluso tenía el apellido de ese señor porque fue y la registraron y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque algunos dicen es que José era el padre adoptivo de Jesús. No es cierto. No era el padre adoptivo de Jesús. ¿Por qué razón? Porque José no adoptó a Jesús legalmente. José nunca adoptó a Jesús. José era reconocido por la gente en su época como el papá de Jesús. Nadie, el mundo judío, ninguno creía que Jesús era hijo de Dios. Para ellos era hijo de José. Ustedes miren en Mateo capítulo 13 versículo 35, ¿y qué dicen? ¿Y no es este el hijo del carpintero? No dicen, no es este el hijo de Dios. No es este el hijo del carpintero. No está aquí su mamá con nosotros, no están sus hermanos y sus hermanas con nosotros. O sea, toda la gente creía que Jesús era ¿qué? Hijo de José. Por esa razón no es el papá adoptivo, porque él no lo adoptó, sino era el padre putativo, o sea, reconocido como el papá como tal, aunque no era el papá biológico. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de José? En la Biblia acerca de José nos dice que su estado civil, él era casado con María, una virgen de Nazaret, o sea, se casó con ella, y que era por lo tanto el padre no adoptivo, como les digo, sino putativo de Jesús. Allí está en Mateo 1:16 y Lucas 3:23. ¿Cuál era su profesión? Artesano. En algunas traducciones le colocaron carpintero, pero realmente era un artesano. O sea, trabajaba la madera, hacía obras de arte a través de la madera. No era tan pobrecito como algunos lo plantean, que era muy pobre y que por esa razón tuvo el niño en el pesebre. No tuvieron el niño en el pesebre por ser pobres, tuvieron el niño en el pesebre porque cuando fueron, los hoteles estaban ocupados. Belén era un poblado muy pequeñito. Como era un poblado muy pequeñito, entonces la gente tuvo que irse para allá para ser censada. Y claro, todos los hoteles estaban llenos, como cuando usted ahora va en Navidad a Cartagena, todo eso está ¿qué? Repleto, y los hoteles y todo lo demás. Pero usted va en temporada baja y eso está vacío, todos, incluso a mitad de precio, porque en esta época todo está lleno. Como había un censo, todo el mundo tenía que ir a empadronarse al lugar donde estaba. Mucha gente fue, y cuando llegó José con María embarazada, no encontró lugar en el mesón, o sea, no había donde hospedarse. Le tocó en una pesebrera que le organizaron para ellos, para poder tener el bebé. No porque no tuvieran plata. Los más pobres de esa época eran los pastores, o sea, los que cuidaban las ovejas. Esos eran los más pobres. Ese era el oficio más bajo. El ser artesano, pues al igual que hoy, no es tampoco tan remunerado, porque nadie valora el trabajo que hacen los demás con las manos, pero no era el oficio más humilde. Él vivía en Nazaret, allí era su lugar de residencia. Su ascendencia era davídica, o sea, venía del linaje real del rey David, era descendiente de David. Él fue a Belén con María para ser empadronado por el censo, y allí nació Jesús, dice Lucas 2:4-6. Era un judío devoto, o sea, era alguien dedicado a Dios, alguien que amaba a Dios, que amaba la ley de Dios, la Torá. ¿Por qué razón? Nos lo demuestra varias veces en las menciones que hace la Biblia acerca de él, que él, cuando el niño nace, a los 8 días lo lleva y lo presenta en el templo. Eso lo hacían ¿quiénes? Los religiosos, la gente consagrada y dedicada a Dios. Luego usted lo encuentra también llevando a María y al niño cuando cumple los 12 años. En los 12 años en los judíos, el niño varón entonces pasa a ser hombre,
O sea que a partir de los 12 años se le considera ya como ¿qué? Como un hombre, y tiene el derecho de pararse y leer la Torá ante toda la gente, o sea, leer la ley, cuando cumple 12 años. Entonces allí lo vemos yendo ¿qué? A la fiesta de celebración, y va con María y va con Jesús. También en Lucas encontramos esta parte, capítulo 2, versículo 41 al 45. También, ¿qué nos dice la Biblia acerca de él? Que huyó a Egipto, Mateo 2, 13 al 18, para salvar a su hijo. Y él es un ejemplo de fidelidad, de acuerdo a Mateo 1, 19 y 2, 13, y es un ejemplo de obediencia y docilidad. Estos son todos los textos en los cuales se menciona a José. No vuelve a aparecer por ningún lado. La Iglesia Católica lo presenta como un ancianito de 90 años y que ya no podía hacer nada, y que por eso María siguió siendo virgen, porque el viejito ya no podía hacer más nada. Pero no es tal. No, la historia no dice que era un ancianito, no hay pruebas acerca de ello. Al parecer, como no se menciona sino hasta los 12 años y el día de la muerte de Jesús, y también durante su ministerio público no aparece, sino que aparece María y sus hermanos, dice la escritura, y José no aparece. Entonces se cree que ya había fallecido, y en ese momento María era viuda. Muy bien, ¿qué nos dice la Biblia entonces? José, un varón justo, ajustado por las circunstancias. ¿Por qué digo ajustado por las circunstancias? O sea, apretado, oprimido, llevado a una situación difícil, llevado a un problema. Es que en la Biblia ninguno de los héroes bíblicos fue exento de problemas. La Biblia no nos dice que hubo personas que nunca sufrieron, que nunca padecieron, que nunca tuvieron ningún problema. Nosotros sufrimos, padecemos, tenemos algunas dificultades. ¿Por qué razón? Porque estamos en este cascarón que es propio que nos pase cualquier cosa. Y José aunque era una persona muy especial, dice la Biblia que José era ¿qué? Un hombre justo. Pero fue ajustado por las circunstancias. ¿Por qué razón? Uno de ellos es que sus planes matrimoniales se fueron por la borda. Todos los planes que había hecho para su matrimonio fueron desbaratados. ¿Por qué razón? Porque un día la novia le dice: oiga, estoy embarazada. Y no es de usted, es del Espíritu Santo. ¿Se imagina que su novia le salga con eso, o su esposa ahora? Mire, es que me embarazó el Espíritu Santo. Eso le pasó a José. Entonces todos los planes matrimoniales que había hecho, mejor dicho, hasta se le tiraron su luna de miel. No pudo, porque dice la palabra del Señor que no la conoció hasta que no tuvo a su hijo primogénito. Entonces, ¿qué ocurrió? Que sus planes matrimoniales se le desbarataron. Todo lo que había hecho en la reunión, incluso me imagino, no lo dice la escritura para que no digan el pastor dijo que tal cosa, no, me imagino yo, por el hecho de que ella fue a visitar a Elizabeth con 3 meses de embarazo, y a los 3 meses de embarazo ya empieza a notarse que la barriguita, que le tocó apresurar el matrimonio. De pronto había dicho: nos casamos en junio, pero ante esa situación le tocó ¿qué? Acelerar el asunto antes que se le notara. ¿Por qué razón? Porque es que si se le nota y aparece de esa manera, había habido un problema, y en ese problema que se había presentado, María pudo haber hasta perdido la vida. Así que, mis hermanos, sus planes matrimoniales fueron ¿qué? Desbaratados. Aparte de eso, le tocó hacerse cargo de un hijo que no era de él, y eso no es tan sencillo, hacerse cargo de un hijo que no le pertenecía, que no era de él, que no era su plan. Ni siquiera le pudo poner el nombre al hijo, porque era derecho del papá en esa época que le colocara el nombre a su hijo, y le colocaba o el nombre de él, o el nombre del abuelo, o el nombre del tatarabuelo, pero tenía que ser dentro de esa línea. Y no, a él le dice el ángel: oiga, y le tiene que poner por nombre Jesús. O sea que ni siquiera pudo escoger el nombre del pequeño.
Así que le tocó hacerse cargo de un hijo que no era de él. Pero fuera de eso, la vida social de José fue desbaratada. Su vida social se le volvió un caos. ¿Por qué razón? Bueno, comencemos porque cuando se le daña su vida matrimonial, el afán y todo lo demás, no faltó el que empezara con las sospechas. Oye, ¿y estos por qué se casaron tan ligero? Yo me acuerdo cuando le dije a mi suegro, oiga, me voy a casar con Janina. Y mi suegro, eso fue un martes. Y mi suegro dijo, ¿y cuándo? Y yo le dije, el viernes. Y él llegó, ¿y qué pasó? Y le dije, no pasó nada. Simplemente nos vamos a casar el viernes. Pero ¿y eso por qué tan ligero? Pues que hemos decidido que el viernes. Eso es todo. Pero tranquilo, no ha pasado nada. Ella está sanita. Pero él se preocupó. ¿Por qué razón se preocupó? Porque ¿cómo así que le digo un martes y que nos vamos a casar el viernes? Y sin preparativos y sin nada. Bueno, me imagino que José, por las circunstancias que vivió, le pasó algo parecido. Decir, bueno, nos tenemos que casar ya. Y entonces no faltó el que dijera, oiga, ¿y esto por qué tan ligero? Algo aquí no funcionó. Así que su vida social fue desbaratada. ¿Por qué razón? Porque fue forzado a cambiar de sitio donde vivía. Recuerde que vive en Nazaret y le toca irse a un censo a Belén. Y aparte de que le toca irse a un censo a Belén, o sea, le toca cambiar de ciudad, trasladarse en una situación que no era la mejor para ellos. ¿Por qué razón? Porque ella estaba embarazada. Tanto así que cuando llegan, entonces nace el niño. Y le toca que nazca en un pesebre porque no había hotel. Así que eso le dañó ¿qué? Su vida social, su lugar de vivienda, donde él trabajaba, donde tenía sus clientes. La gente iba allá, la clientela, hágame esta mesita, hágame este taburete, hágame aquello. Y ahora le toca irse para un pueblo pequeñito. Vive en una ciudad en Galilea donde es comercial, es un puerto marítimo, llega la cantidad de gente allí. Entonces su negocio funciona más. Y ahora se tiene que ir es para un pueblito pequeñito donde no hay casi gente, donde no lo conocen, para empezar de nuevo. Y le tocó quedarse allí un tiempo porque recuerde que la Biblia dice que Herodes mandó matar los niños menores de 2 años. O sea que más o menos Jesús estaba cerca de los 2 años, entre año y medio, 2 años. No fue que Herodes lo mandó matar en el pesebre. A veces cuando leemos la Biblia pensamos es así, y la Biblia no es un relato cronológico, no es día 1 tal cosa, día 2 tal cosa, día 3 tal otra. No, simplemente relata las historias. Incluso cuando los reyes magos fueron a adorar al niño, no fueron al pesebre, fueron a una casa. Eso dice la Biblia. Léala y verá que dice que fueron a la casa, o sea que no fueron al pesebre, ya no estaba allí. Así que Herodes manda matar los niños menores de 2 años. Entonces quiere decir que ellos estaban en Belén cerca de casi 2 años. Aparte de eso, entonces tiene que cambiar de Jerusalén, de Nazaret a Jerusalén, a Belén, de Belén a Egipto. Y entre otras cosas, José fue un desplazado porque le toca huir para que no maten al niño que no es de él, y le toca huir a Egipto, ir a vivir como extranjero. Y entonces le toca ir a vivir como extranjero en tierra extraña, o sea, otra vez ya cambia de lugar, se le daña su trabajo, se le daña su negocio. Allí ya tiene casi 2 años, donde ha hecho clientela, donde ha hecho vida social, donde todo lo tiene organizado, y ahora le toca ¿qué? Arranque para un país extranjero donde nadie lo conoce, a ver qué va a pasar. Entonces no fue tan sencillo ser el papá de Jesús. No fue tan sencillo haber tomado esa responsabilidad, porque a veces la miramos así y decimos, uy, qué privilegio. Pero es que en ese momento para José la Navidad no fue buñuelos y natilla. Para José la Navidad fue problemas de tener que cambiar una cantidad de cosas y una cantidad de circunstancias. Así que por esa razón digo que fue ajustado por las circunstancias. Dice la Biblia que era un varón justo. ¿Qué es ser justo? Es aquella persona que obra la justicia, la moral o la razón. Es la persona que actúa conforme a la razón y la equidad, que no puede ser censurado
y que vive de acuerdo a la ley de Dios. ¿Eso era qué? José. Una persona que no podía ser censurada, una persona que vivía de acuerdo a la ley de Dios, una persona que no actuaba a la ligera, una persona que no se dejaba llevar por las emociones. Cuando viene el suceso, cuando le cuenta a la novia la situación en que él se encuentra, entonces también dice la escritura que es una persona en la cual se puede ¿qué? Confiar. Ahora, ¿qué nos dice la escritura? Que José era una persona que tenía cariño, respeto y cuidado de su mujer. Cuando la novia le da la noticia, ¿qué había hecho uno? Ven a esta con lo que me salió y yo me le voy a comer ese cuento. No. Alguno podría haber reaccionado con violencia. Otros salen y se escapan y se van y dicen no, a otro perro con ese hueso. Ahora, ¿dónde lo encontramos? En Mateo capítulo 1 versículo 19 lo demostró en su preocupación al saber que María estaba encinta. Cuando se enteró que María estaba encinta, entonces él muestra la preocupación por la situación. ¿Qué dice el versículo 19? Mateo 1, 19. ¿Alguien puede leerlo? ¿1, 19? Dice que José, como era justo, al enterarse del asunto, no quiso ¿qué? No quiso ponerla en escarnio público. Eso es infamarla. En escarnio público. Sí, ya explico qué le iba a pasar si la ponía en escarnio público. Entonces, cuando le cuentan la noticia, ¿él qué hace? Él no actuó a la ligera, no se rebotó, no se enojó, no tomó la manera más rápida de hacer las cosas, sino que simplemente lo que hizo él, seguramente su corazón quedó quebrantado ante esa situación. Como les decía, le dañó todo, hasta su luna de miel y todo lo demás. Entonces su corazón queda quebrantado. Él quiso dejarla secretamente, pero ¿qué implicaba dejarla secretamente? Recuerde que él estaba desposado con María, y como estaba desposado con María, o sea, había un compromiso matrimonial. Pero el compromiso matrimonial de aquella época, para deshacerlo había que divorciarse. No era simplemente como hoy que tenga el anillo y entonces le doy el anillo a ella para casarme y ella está en el altar esperándome y yo no voy y ya, y tranquilamente. ¿Y qué pasó? No, decidí que no, porque no estaba seguro. No, en aquella época había un compromiso incluso económico. Había que dar una dote, había que pagar, había que entregar una cantidad de cosas, y la única manera de deshacer el compromiso matrimonial era con un divorcio, aunque todavía no habían consumado el matrimonio, pero solamente era a través de un acto legal de divorcio. Entonces, ¿qué pasaba? Si él la dejaba, como dice la escritura, él quiso dejarla secretamente. Si él la dejaba secretamente, entonces María iba a aparecer ¿qué? Embarazada. ¿A quién le iban a echar la culpa? A José. No le iban a echar la culpa al Espíritu Santo. La gente le iba a echar la culpa ¿a quién? A José. Ve, este irresponsable embarazó a la muchacha y la dejó. Embarazó a la muchacha y se fue. O sea, había quedado como un ¿qué? Como un irresponsable. Pero si él no hacía eso y públicamente decía: vea, no me voy a casar con María porque ella me fue infiel, está embarazada y por esa razón no me caso con ella. La ley decía que la persona, la mujer que había adulterado o había fornicado, debía morir apedreada. O sea que habían matado a María a pedradas. Y él no iba a permitir eso con su esposa. Quiso dejarla secretamente, cargar con la culpa para que ella no recibiera la pena de muerte. Por esa razón hablamos de ¿qué? De que tenía cariño, respeto y cuidado por María. Aparte de eso, que el anular un contrato sin decir por qué, estaba dispuesto a aguantar la censura de toda la demás gente. O sea que él iba a cargar con todos los platos rotos.
Dice la palabra del Señor que entonces José no quería ¿qué? Infamarla, o sea, denigrarla. A él no le importaba lo que los demás pensaran de ella. Efesios capítulo 5 versículo 25 al 28 dice la palabra del Señor que maridos debemos amar a nuestras esposas para presentarlo a sí mismo. O sea que a él le importaba, a José le importaba mucho lo que la gente pensara de María, como debe a usted y a mí importarnos lo que la gente diga de la esposa. A veces decimos, no, es que a mí no me importa lo que digan los demás. No, nos importa. Debe importarnos lo que digan los demás, porque eso es testimonio. Debe importarte lo que digan de tu esposa. Debe importarte lo que digan de tu hijo. Debe importarte lo que digan de tu hija, de tu papá o de tu mamá. Debe importarnos lo que diga de nuestra familia. A él le importaba lo que pensaran los demás de María. De hacerle escándalo, había sido conocida por muchos como una adúltera. Mire, conozco dos casos de dos pastores que hablaron de su esposa, hablaron mal. No, uno de ellos, uno la acusó ante la congregación de que le había sido infiel, y no era cierto. Pero ¿cómo quedó esa pobre mujer ante la congregación? Y otro la acusó también de ser lesbiana, y según lo que hablamos con ella no era eso. Pero el asunto es que a veces nosotros simplemente hablamos sin conectar la lengua con el cerebro. Y he escuchado a esposas hablando mal del esposo con sus amigas, y a esposos hablando mal de la esposa con sus amigos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Es que si yo hablo mal de mi esposa, estoy hablando mal de mí. Lo que le pase a mi esposa es a mí, me afecta a mí, y lo que me pase a mí la afecta a ella. Entonces debemos cuidarnos y debemos respaldarnos los unos a los otros. Entonces es alcahuetear. No, no es alcahuetear. Es que si es infiel y no quiere perdonarla y quiere dejarla, pues como José, váyase secretamente. Pero no tiene que hacerle propaganda, no tiene que hacerle bulla para dejarla mal, para tratar de quedar bien nosotros. La religión judaica demandaba moralidad. Por esa razón apedreaban a las adúlteras. ¿Por qué? Porque era una religión, o es una religión de alto valor moral. A la mayoría de la gente le gustan religiones donde simplemente vayan y no pase nada, y no se exija nada y no demanden nada. No, usted puede venir aquí y vivir como quiera. Pues mi querido hermano y amigo, usted puede venir acá y vivir como quiera, pero recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Ya es responsabilidad ¿qué? De ustedes. Pero hay valores morales y valores espirituales que tenemos que mantener, que tenemos que cuidar. El mundo siempre busca una religión donde no le demande moralidad ni compromisos, y tenemos un compromiso con el Señor. El gordo Emilio pensaba que sería mejor ser metodista porque ellos no son exigentes para nada. O sea, ahí usted puede hacer lo que quiera y vivir como quiera y no hay ningún problema. Es posible que uno pueda ser religioso e inmoral a la vez, pero no es lo que Dios demanda ni lo que Dios pide. Dios pide santidad en tus pensamientos, santidad en tus palabras, santidad en tus acciones, santidad en tus sentimientos, santidad en todo el área de nuestra vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Las religiones grandes callan la boca en cuanto a la pureza, pero la palabra del Señor nos manda a conservarnos puros. Eso dice en 1 Timoteo 5:22, consérvate puro. Y en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que aunque todo lo puedes hacer, hay cosas que no debes hacer. Hay cosas de las cuales debemos guardarnos o debemos abstenernos. Aunque este es un mes de mucha comida y de mucha bebida y de jolgorio y todo lo demás, debes pensar si lo que vas a hacer
glorifica a Dios. Si lo que vas a hacer edifica tu vida y si lo que vas a hacer no afecta a tu prójimo. Una vez que pienses en esas tres cosas, si lo que vas a hacer glorifica a Dios, si lo que vas a hacer edifica tu vida y si lo que vas a hacer no afecta a tu prójimo, entonces una vez que lo cueles por esas tres cosas, hazlo. Y de esa manera entonces vivirás de acuerdo al propósito del Señor. No impongas a nadie las manos con ligereza, dice la palabra del Señor, consérvate puro. Lo que les acabo de mencionar, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero dice el apóstol Pablo, no permitiré que nada me domine. Y en la escalera de Pedro hablábamos de ¿qué? Dominio propio, o sea, templanza. José fue obediente a la voz de Dios. Él escuchó la voz del ángel. Mateo capítulo 1 versículo 20 dice que cuando él estaba en esa duda, en esa lucha consigo mismo, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Denuncio a María, la hago apedrear, me voy secretamente, qué decisión voy a tomar? Entonces un ángel interviene, el ángel Gabriel, y habla con él. Y él, ¿qué? Escuchó la voz de Dios. Era una persona dispuesta a escuchar la voz de Dios. La pregunta esta mañana es, o tarde ya, ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Y si el escuchar la voz de Dios te altera tus planes, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de la palabra. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Por medio del Espíritu Santo que nos habla y habla a nuestra conciencia, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos guía. Esas son maneras de ¿qué? De escuchar la voz del Señor. Pero también José se destaca porque fue obediente a la voz de Dios, porque escuchó la voz de Dios, pero ¿qué hizo? La puso en práctica. Porque puedes escuchar la voz de Dios y no hacerle caso, puedes escuchar la voz de Dios y no prestarle atención. José escuchó la voz del ángel y le puso atención. Cuando sabemos que es la voluntad de Dios, no tenemos que preguntarnos, oiga, ¿esto me conviene hacerlo? Si es la voluntad de Dios, por supuesto que me conviene hacerlo. Siempre me va a convenir hacer la voluntad de Dios. Pese a todos los problemas, pese a todas las luchas que tuvo, pese a todas las dificultades, siempre le convino ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dirán o qué pensarán los demás de yo hacer la voluntad de Dios, de ejecutarla? Bueno, eso no importa. Importa lo que Dios diga. Los sacerdotes y escribas y líderes de aquella época religiosos llamaron a los discípulos y les dijeron, no prediquen más acerca de ese nombre. Y ellos dijeron, juzguen ustedes qué debemos hacer, obedecer a Dios o obedecer a los hombres. José fue obediente a la voz de Dios. Él obedeció aunque pensaba hacer lo contrario. Recuerde que él pensaba hacer lo contrario. ¿Qué quería? Dejar a María y dejarla en secreto. Eso era lo que él pensaba, esa fue su determinación. Pero cuando escucha la voz de Dios, obedeció a pesar de que pensaba lo contrario. Muchas veces la sabiduría humana nos guía a hacer lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Él procuraba hacer lo que era mejor para él y para María, o sea que no pensó en él, pensó en ambos. Ese es el problema de muchos matrimonios, que no piensan en los dos, sino en sí mismo. Es que yo quiero que me haga feliz, me casé para que me haga feliz, y no, me casé para hacer feliz a ella, y ella se casó para hacerme feliz a mí, y ambos terminamos ¿qué? Felices. Entonces, si trabajamos en nuestra familia sin egoísmo, el papá va a tratar de hacer feliz al hijo, el hijo va a tratar de hacer feliz a la mamá, la mamá va a hacer feliz al esposo, y todos terminan siendo felices en la vida familiar. Lo que pensaba hacer le parecía justo y bueno, sin embargo esa no era la voluntad de Dios. A él le parecía que era justo dejarla secretamente para que no la mataran a pedrada. A él le parecía que era bueno cargar él con la culpa e irse, pero no era el propósito ni el plan de Dios. Ahora, mi hermano y amigo, entonces piense por un momento acerca de la vida de este actor secundario, de este actor que no tenía mucha trascendencia ni mucha importancia, pero sí hay cosas que podemos aprender usted y yo de la vida de José.
hay cosas que debemos aprender y poner en práctica. Su fidelidad a Dios, su compromiso con la palabra de Dios, su disposición a oír la voz de Dios, pero también su amor, cariño y respeto por su esposa. Respetaba profundamente ¿a quién? A su esposa. La amaba profundamente y procuró siempre lo mejor para ella. Eso es lo que debemos hacer. Aunque a él le parecía que era justo, sin embargo, hacer la voluntad de Dios era lo correcto. Siempre debemos anteponer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Espero que esta reflexión les ayude a ustedes en su vida día tras día en esta Navidad. Pensemos en aquel que nadie se acuerda de él en Navidad. Hoy es más reconocido Papá Noel que José. Es más reconocido Santa Claus que el mismo Cristo. Para nosotros, Navidad es Emanuel, el Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. El eterno Hijo de Dios hecho hombre, que creció, nos enseñó cómo era el plan y el propósito de Dios para su vida y la mía, y que luego murió en una cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese es el objeto de nuestra adoración. Imitemos entonces la vida de María, imitemos la vida de José, pero adoremos al que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesucristo el Señor, ante quien se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Buen Dios y Padre celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por la reflexión hecha, por el testimonio de la vida de José. Gracias por haber escogido a este hombre para que orientara la vida de tu Hijo en sus primeros años. Ayúdanos, Señor, a imitar su fe, a imitar su vida de obediencia y su compromiso contigo, y a que aprendamos de él también a nosotros reaccionar siempre con paciencia y con dominio propio. Que nuestras decisiones no sean a la ligera, sino que siempre consultemos con tu voluntad, porque tu voluntad para nosotros es agradable y perfecta. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas en esta mañana. Para las personas que nos están visitando, no se sientan obligados, no se sientan comprometidos. No le estamos cobrando la entrada y menos la salida, pero dice la palabra del Señor: cada uno da como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermana Martisaura, ¿quiere colaborarnos recogiendo la ofrenda, por favor? Estamos transmitiendo el mensaje, o sea, el servicio lo estamos transmitiendo en vivo. Nuestros hermanos han traído sus equipos y todo lo demás, y están transmitiendo el mensaje a otras personas. Les daremos el link, ¿es que se llama? El link para que ustedes tengan y le compartan a toda su familia, amigos, conocidos, le compartan a toda la gente para que ellos puedan conectarse y donde están vean el programa. Y si usted tiene familia fuera de Bogotá, haga lo mismo. Esto va en redes sociales para toda parte donde la persona se pueda conectar, donde hay internet. Entonces lo pueden compartir a sus familiares que viven en el Tolima, en Boyacá, en Santa Marta, en todo lugar. Espero que ustedes lo transmitan. ¿Por qué razón? Porque queremos que esto llegue a gente que no está escuchando la palabra del Señor. Así que usted es la persona que es encargada de transmitirlo. Hable con sus amigos, hable con sus familiares, hable con sus vecinos, mándeles un correo. Cuando manda el WhatsApp, entonces en su WhatsApp o en el Facebook coloque el link para que la gente se pueda conectar. Queremos que miles de personas en Colombia y en el mundo escuchen de la palabra del Señor, del Evangelio. Gracias a ustedes por su colaboración y hacer que esto sea posible, que lleguemos a muchos otros lugares y que el Señor sea multiplicándoles en su trabajo, en sus vidas. Y a todos ustedes, hermanos,
Qué bueno que están acá. Oren para que el Señor pueda traer con bien a aquellos que salieron de paseo durante este puente, que puedan regresar sin problemas a sus casas. Decía, hermana. Hay varias hipótesis sobre el asunto, pero había un señor que se llamaba Nicolás, noruego, que él cogía y salía repartiendo regalos a la gente necesitada, y entonces que era un señor bondadoso, muy bonachón, y allí lo de allí lo tomaron, y Coca-Cola lo comercializó y lo volvió mundial. Y entonces es todo gordoto y entra por una chimenea, no sé cómo cabe, pero dicen que entra por una chimenea y anda en unos renos que vuelan. En todo caso, no tiene nada que ver con Navidad. En cuanto a la Navidad cristiana, no la real, que es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios.